el año 1961, por ahí, ¿verdad? Luego de que lo conocimos, conocí a mi esposa, él nos casó, él me bautizó, él impuso manos para mí para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, me discipuló, a veces no soy muy buen discípulo, pero él me discipuló, y damos gracias a Dios por tenerlo a él aquí con nosotros en esta mañana. ¿Por qué no le damos un aplauso? I would say amen, but I didn't understand anything he said. Diría amén, pero no entendí nada de lo que él dijo. But it is an honor to be here. Pero es un honor estar aquí. I always enjoy coming to Costa Rica. Siempre disfruto estar en Costa Rica. Visit my friend Hugo and Alice. Este es mi amigo y mi amiga Alice, Hugo y Alice. Friends for many years. Y por muchos años. Spend our lives together. Hemos pasado una vida juntos. And then my daughter Charlene and son-in-law Enrique and my grandchildren. Y también con mi hija Charlene, su esposo Enrique y mis nietos. It's a joy. Es un gozo. Let's pray. Oremos. Thank you, Father, for this moment. Gracias, Padre, por este momento. I ask you to fill it with eternity. Te pido que lo llenes con la eternidad. Help us to eat and drink of things that do not pass away. Permítenos comer y beber las cosas que no van a pasar. Thank you for those who gave their lives so we could be here. Gracias por aquellos que dieron sus vidas para que estuviéramos aquí. Help us to be good stewards of what they have given us. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que nos dieron. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús, amén. Well, I commend you too for what you have done with your building. Los felicito por lo que han hecho con el edificio. I have watched it progress. He visto el progreso. And thank you for what you have done. Y gracias por lo que han hecho. Being a leader is not easy. Ser un líder no es fácil. We make mistakes. Cometemos errores. But God uses us. Pero Dios nos usa. I heard about a pastor who got a note from a member of his congregation. Hay una historia de un pastor que recibió una nota de un miembro de su congregación. And he was rebuking the pastor. Y él estaba reprendiendo al pastor. He said, why don't you have the courage to tell the truth? Y decía, ¿por qué no tienes el valor de decir la verdad? Why are you always beating around the bush? ¿Por qué siempre te andas con rodeos? Why don't you stand up and tell it like it is? ¿Por qué no te pones de pie y dices las cosas como son? And he signed the note, anonymous. Y entonces firmó la nota anónimo. We all need to stand up. Todos necesitamos ponernos de pie. We all make mistakes. Todos cometemos errores. My father used to love to tell jokes, stories. Mi papá le gustaba decir historias o cosas. I don't know if it translates very well. Vamos a ver cómo traduce. But there was a man going from the west to the east on a business trip on the train. Pero había un hombre que iba en un tren de este a oeste en viaje de negocios. And he had to get off in Chicago. Y tenía que bajarse en Chicago. And it was early in the morning. Y era muy temprano en la mañana la parada. And he was a bad sleeper. He would sleep hard. Y era un dormilón, se dormía, pasaba, dormido. So he told the porter, here's $20.
Y le dijo al portero que aquí hay $20. Be sure I get off the train in Chicago. Y le dijo, asegúrate de que me baje en Chicago. I sleep very hard, Me bajé del tren en Chicago y dice, yo duermo and mucho I might resist you, y es posible que te resista, but I have to get off. pero tengo que bajarme. The next morning, he woke up in Cleveland to the east. El día siguiente él se levantó, se despertó y estaba en Cleveland He was very angry. y estaba muy enojado. He found the porter and began to say bad things to him. Y encontró al portero y le comenzó a decir cosas malas. He was abusive. Fue abusivo. Afterwards, a man standing near said to the porter, Y después el hombre que estaba a la par le dice al portero, "Why did you listen to that? ¿por qué escuchaste eso? You didn't have to put up with that." No tuviste que aguantar eso. The porter said to him, Y el portero le dijo a ese hombre, "If you think he was mad, si tú crees que él estaba enojado, you should have seen the man I threw off in Chicago." te hubieras visto al hombre que bajé en Chicago. Well, we've all thrown somebody off in Chicago. Todos hemos echado del tren a alguien en Chicago. Thank God for the grace of God. Gracias a Dios por su gracia. Amen. Amén. I want to talk to you about what it means to follow Jesus. Quiero hablar sobre el tema de qué significa seguir a Jesús. Friday night I spoke to the crowd about the dangerous mind of Jesus. El viernes ministré a la conferencia sobre la peligrosa mente de Cristo. Now I want to talk about what it means to follow Jesus. Y hoy quiero hablar qué significa seguir a Jesús. And I would like Brother Hugo to read from Matthew 16:24 and 25. Voy a leer dos versículos de Mateo 16, versículos 24 y 25. Dice así: a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. And now I would like to go to Acts, the 10th chapter, and verse 19 and 20. Y ahora quiero ir al Hechos, capítulo 10, versículos 19 y 20, que dice así: y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que ustedes buscan, ¿por qué han venido? My purpose this morning is to discuss what it really means to follow. El propósito del mensaje esta mañana es ver qué significa realmente seguir. To go with him. Es ir con él. And I'm going to ask 7 questions. Y vamos a hacernos 7 preguntas. And offer 7 answers. Y ofrecer 7 respuestas. A question is more powerful than an answer. Una pregunta es más poderosa que una respuesta. When Jesus was questioned by the Pharisees and others, he answered with a question. Cuando Jesús le hacían preguntas a los fariseos y los judíos, él muchas veces respondía con otra pregunta. Questions make us think. Las preguntas nos hacen pensar. Sometimes when people give us answers and we haven't asked a question, we Mucha don't gente think. nos da respuestas a preguntas que no hemos hecho. I've been doing this a long time. Y yo he estado haciendo esto mucho tiempo.
I love churches, Yo tengo un gran aprecio por las iglesias, but I think God wants to make changes pero yo creo que Dios quiere hacer cambios in me, en mí, you, en usted, all churches. en todas las iglesias. So I'm going to ask some questions Así que voy a hacer estas preguntas, because Jesus asked questions. porque Jesús hizo también preguntas. First question. La primera, If salvation comes by repenting si la salvación viene arrepintiéndose and believing, y creyendo, what does it mean to believe? ¿qué significa creer? A lot of times preachers don't even talk about repentance anymore. Muchas veces en este día los predicadores ni siquiera hablan acerca del They talk arrepentimiento, mostly just about believing. porque todo es acerca de creer. Repentance means you're going this way El arrepentimiento significa que vas por esta dirección, and you see that it's wrong. te das cuenta que vas en dirección equivocada, You become sorry about it, te conmueve el hecho de que vas mal and you turn and walk this way y te das vueltas y caminas en la otra dirección, because you believe porque crees what Jesus said. lo que dijo Jesús. What does it mean to believe? ¿Qué significa creer? Is it a creed? ¿Estamos hablando de un credo Is it a statement of faith? o una declaración de fe? Is it saying, I believe the Bible is God's Word? ¿O decir que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? In Matthew 16, did Jesus say, if any man would come after me, let him believe the Bible? ¿Acaso dice en Mateo que si quieres venir en pos de mí tienen que creer la Biblia? Now, I believe the Bible, Ahora, yo creo en la Biblia, but does it mean that I academically accept, or does it mean a action? ¿significa que yo acepto esa verdad académicamente o es una acción que tengo que tomar? When the scripture says believe on the Lord Jesus Christ, does it mean that I give my assent, or does it mean something happens? Cuando la Biblia dice creed en el Señor Jesucristo, ¿significa que yo estoy de acuerdo con eso o algo sucede? Second question. Segunda pregunta. Jesus lived on earth 2,000 years ago. Hace 2000 años que Jesús vivió en la tierra. Can I actually follow him now? Ahora, en este día, ¿puedo seguirlo a Él realmente? In the same sense that the disciples followed him. En el mismo sentido que los discípulos lo siguieron a Él. Is he here? ¿Está Él aquí? Is he going somewhere? ¿Está yendo a algún lado? Does he just live at church? ¿O solo vive todo el tiempo en la iglesia? A third question, Una tercera pregunta. and if you want me to slow down or repeat something, I'll be glad to. I don't want this to be like school. No quiero que esto sea como una escuela. Si quieren que me vaya más despacio, lo haré. This is not a test. Tampoco es un examen. The test is when you leave here. El examen, la prueba es cuando tú sales de aquí. A third question, Una tercera pregunta. what is Jesus' mission? ¿Cuál es la misión de Jesús? Is it the same? Es la misma. A fourth question, Una cuarta pregunta. can Jesus actually be inside of me? ¿Puede realmente Jesús estar dentro de mí?
If so, has he changed? Si es así, ¿ha cambiado él? A fifth question. Una quinta pregunta. What does he want to do through me? ¿Qué quiere hacer él a través de mí? Through us. A través de nosotros. Is it the same as what he did when he was on earth? ¿Será lo mismo que él hizo cuando estaba aquí en la tierra? We should all ask ourselves, what does he want to do through me? Es la pregunta que debiéramos hacernos todos. ¿Qué quiere hacer él a través mío? This is a sixth question. Y esta es la sexta pregunta. If we are the body of Christ, Si, do we need each other? si somos como Cristo, si somos la vida de Cristo aquí, nos necesitamos el uno al otro. Yeah, do you believe we are the body of Christ? O si somos el cuerpo de Cristo. ¿Crees tú que somos el cuerpo de Cristo? And what does that mean? ¿Y qué significa eso? A final question. Y una pregunta final. In order to be truly a follower, Para poder ser un verdadero seguidor, what changes do I need to make? ¿qué cambios tengo que hacer yo? We could elaborate on that. Do you think that the average Christian is What- actually following Jesus? Podemos elaborar y hacer esta pregunta. ¿Cree usted que el cristiano promedio está realmente siguiendo a Jesús? Or is it just a belief system? ¿O este es sencillamente un sistema de creer, de creencia? Oh, let's talk about some answers. Ahora hablemos de las respuestas. Jesus said, if any man would come after me, if he would follow me, let him deny himself, Dice la Biblia que todo aquel que quiera venir en pos de mí debe de negarse a sí mismo and take up his cross y tomar su cruz and follow me. y seguirme. Following Jesus Seguir a Jesús requires a cross. requiere una cruz. It doesn't mean that we are to be miserable. No significa que tengamos que ser miserables, It simply means that we must die to ourselves. sino que significa morir a nosotros mismos. And it's a daily thing. Y es algo de todos los días. We carry our cross. Llevamos la cruz. We don't have to look like we're carrying a cross. Ahora no tenemos que representar el cuadro de llevar una cruz. Some people are not carrying a cross, but they look like it. Hay gente que no llevan la cruz, pero parece que están llevando una. It just means that you have to lay aside your plan Lo que significa es que tienes que poner a un lado tus planes and accept His. y aceptarlos de Él. And that your personal consequences do not matter. Y que las consecuencias personales que te ocurran no te van a importar. Now that's easier said than done. Ahora es más fácil decirlo que hacerlo. But
to die to yourself means you don't feel the pain. Pero morir a sí mismo significa que no vas a sentir ese dolor, Dead people don't hurt. porque la gente muerta no siente nada. Live people do. La gente que está viva es la que siente. We don't die, we just faint. Gente que no se muere, sencillamente se desmaya. I was talking to the Lord one time about some pain in my life. Yo le hablaba al Señor acerca de un dolor en mi vida. And I said, Lord, I'm hurting. Y yo le decía, Señor, me duele. I think He answered me, Y yo creo que Él me respondió. what hurts isn't dead yet. Dice, lo que todavía siente dolor no está muerto todavía. I know that sounds cruel. Ahora yo sé que suena cruel. It might have been my father that said that, I don't know. Puede ser mi papá que dijo eso, no sé. If any man would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Quien Do quiera what I'm doing. seguirme a mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. It's not just about joining the church, No es unirse a una iglesia, reciting scriptures. recitar versículos. All right, second answer, La segunda respuesta, followers of Jesus are required to seek the Holy Spirit. los seguidores de Cristo se requiere de ellos que busquen al Espíritu Santo. It's not optional. No es una opción. You don't have the right to say, well, I don't believe in that. No tienes el derecho de decir yo no creo en eso. It's a command. Es un mandamiento. In Luke 24:49, En Lucas 24:49, Jesus said, I'm going away, but I want you to go back to the upper room and wait for the promise of the Father. dice, yo voy a morir, me voy a ir, pero quiero que vayan a Jerusalén y esperen en el aposento alto. That's what the disciples did. Y eso fue lo que los discípulos hicieron. That's what disciples do. Eso es lo que hacen los discípulos. In Acts 1:4 and 5, He commanded them. En Hechos 1, 4 y 5, Él les da ese And He said, mandamiento. you will be baptized in the Holy Y Spirit. se van not a many ser days in. bautizados en el Espíritu Santo. 4, 5, and 8, all three of those verses 4, are 5 y 8. imperatives. Son imperativos. Why is that? ¿Por qué es eso? Because you can't follow Jesus Porque no puedes seguir a without the Jesús power of the Spirit, sin el poder del Espíritu. because He was led by the Spirit. Porque Él mismo fue guiado por el Espíritu. He could only do what He did by the Spirit. Él pudo hacer todo lo que hizo únicamente por el Espíritu. The Bible says He always did what pleased the Father. La Biblia dice que Él siempre hizo lo que agradaba a su Padre. He denied Himself. Él se negó a sí mismo. And so to follow, you're going to need the same Holy Spirit. Y para seguirlo a Él tienes que tener el mismo Espíritu He Santo. ministered in the power of the Spirit. Él ministró en el poder del If we're Espíritu. going to minister, it has to be in the power of the Spirit. Si vamos a ministrar, vamos a tener que hacerlo We en el have to be poder del led by Espíritu. the Y Spirit. tenemos que ser guiados As por el many as are Espíritu. led by the Spirit, Todos los que son guiados por they are el the sons Espíritu of God. son los hijos de Dios. To witness is not something we do on our own. Testificar no es algo que hacemos propiamente nosotros. You can't do that in the flesh. No lo puedes hacer en la carne. When you do it in the flesh, Cuando lo haces en la carne, it's a witness to the flesh. es un testimonio a la carne. People don't care for that. Y a la gente no le importa eso. But they're touched by the Holy Spirit. Pero son tocados por el Espíritu Santo. Today, this morning, Hoy, esta mañana, I was trying to be a witness to a person. estaba intentando ser un testigo a una persona. Very intelligent person. Muy inteligente la persona. Well read. Había leído mucho. Wealthy.
mucho dinero, has accomplished a lot, había cumplido muchas cosas, but needs Jesus. pero necesita a Jesús. I felt like I had to be careful for every word. Me sentía que tenía que tener cuidado de todas las palabras que decía. He's not the kind of person that I could say, "Are you saved, brother?" No es el tipo de persona que uno le puede decir, ¿estás salvo, amigo? That wouldn't work. No iba a funcionar con él. He has to see something Él tenía que ver algo in me, en mí, in our conversation, en nuestra conversación, that is beyond his experience. que va más allá de su propia experiencia. He has to get thirsty. Tiene que tener sed, He has to get hungry. tiene que tener hambre, He has to see something he wants. tiene que ver algo que él quiera. That can only happen by the Holy Spirit. Eso solo puede suceder en el Espíritu It's Santo. like the Holy Spirit has a bridle on me. Es como que el Espíritu Santo tenga un ¿qué? If I start to go the wrong direction, he pulls it. Si voy yendo en una dirección equivocada, él me jala. You need to be baptized in the Spirit and led by the Spirit. Tienes que ser bautizado y guiado por el Espíritu Santo. It isn't that God wants to condemn us. Y no es que Dios quiera condenarnos. We've all failed to hear the Holy Spirit. Todos hemos fallado en oír al Espíritu But he Santo, wants to help us. pero Él quiere ayudarnos. He's saying, I have a mission for you. Él dice, yo tengo una misión para You're going to usted. need my guide Vas a necesitar mi guía so you can accomplish it. para que puedas cumplirla. It's called the book of Acts, Se llama el libro de los Hechos, not the book of beliefs. no el libro de creencias. The Holy Spirit wants to lead us to do something El Espíritu Santo quiere guiarnos para hacer algo that's beyond what we are doing, que va más allá de lo que estamos haciendo, with people that are beyond those we know. con gente que está más allá de la gente que conocemos. He wants us to go places we have never been Él quiere que vayamos a lugares donde nunca hemos estado and maybe are afraid to go. y que quizá tengamos hasta temor de ir. The book of Acts Libro de los Hechos is really the book of the acts of the Holy Spirit. es realmente el libro de los Hechos del Espíritu Santo. The same Holy Spirit El mismo Espíritu Santo that is in Genesis chapter 1. que está en Génesis capítulo 1. He hovered over the face of the waters. Dice que cubría, se posaba sobre la faz de He las aguas. created something Crió algo out of nothing. de la nada. When that Holy Spirit Cuando ese Espíritu Santo hovers over us, viene y se posa sobre He can nosotros, take us into bad places Él nos puede llevar a lugares and malos create something y crear algo. that is beautiful and wonderful. Es maravilloso y hermoso, But it's by the Spirit, pero es por el Espíritu, not by us. no por nosotros. The third thing I want to say is La tercera cosa que quiero decir, He is our guide. Él es nuestro guía. If you're not going anywhere, you don't need a guide. Si no estamos yendo a ningún lado, no necesitamos un guía. If I hire a guide and he says, "Where do you want to go?" Si yo contrato a un guía y le digo, y él me pregunta, ¿dónde quieres ir? I said, "Let's go to the movies." Y le digo, vamos al cine. I like the movies. Me gustan I el enjoy cine. being in a theater. Me gusta estar en un teatro. I'll pay your ticket. Yo voy a pagarte el boleto. He'll think I'm crazy, Él va a creer que estoy loco. and I would be. Y sí, lo estaría. Too often the church is like a theater. Muchas veces la iglesia es como un teatro. The guide is not here to show us how to get to church El guía no está aquí para enseñarnos cómo ir a la iglesia and how to get back home. y cómo regresar a la casa. We should go to church. Debemos de ir a la iglesia.
But the guide is here to show us how to get out into the world Pero el guía está aquí para enseñarnos cómo salir al mundo, where it could be dangerous. donde puede ser peligroso. He said he will guide you. Él dice que Él nos guiará. Let me give two illustrations. Va a dar dos ilustraciones. In Acts chapter 10, En Hechos 10, Peter is on the rooftop praying. Pedro está en la azotea orando He has visions. y tiene visiones. There's a sheet that comes down from heaven and it has all kinds of animals on it. Hay una sábana que baja, un lienzo que baja del cielo y tiene animales de toda clase. And he hears a voice saying, "Rise, kill, and eat." Y oye una voz que dice, levántate, mata y come. He says, "Not so, Lord." Y él le dice, no señor, no es así. A lot of times we say to the Lord, "No." Muchas veces le decimos al Señor, no señor. And the sheet goes up, and this happens 3 times. Y el lienzo se levanta y eso sucede 3 veces que baja. Then the Lord says, "There are 3 men looking for you. Y después el Señor le dice, hay 3 hombres que te están esperando, Go with them." ve con ellos. Now, this is a very important moment in the history of the church, Ahora, este es un momento muy importante en la historia de la iglesia, because these are Gentile men. porque estos hombres gentiles They're Romans. son romanos. Romans crucified Jesus. Los romanos crucificaron a Jesús, They were unclean. eran impuros. And what he had seen on that sheet was Y- unclean. Y lo que Pedro vio en ese lienzo era impuro también. The Lord was preparing him to eat with these people who were going to eat something different. El Señor lo estaba preparando para que comiera con esta gente que iban a comer algo diferente. If you visit with people but you won't eat their food, that's an insult. Si visitas a alguien para comer y no comen lo que ellos comen, ese es un insulto para ellos. I have relatives that eat raccoon. Que es un raccoon. Hay mapaches. Dice que él tiene parientes que comen mapaches. Tastes pretty good. Y realmente que tiene buen sabor. So the Lord was changing Peter's thinking. El Señor lo que estaba haciendo era cambiando la manera de pensar de Pedro. He says, "Don't call what I have made common or unclean." Dice, no llames común o impuro. So he could go. If he didn't change how he thought, going wouldn't be good. Lo que yo he purificado, él no hubiera ido si él no hubiera cambiado su mente, su manera de pensar. And of course he did go. ¿Realmente qué fue? And the Holy Spirit fell on these Romans, Y el Espíritu Santo cayó sobre estos romanos and they began to speak in tongues and praise God. y comenzaron a hablar en lenguas y alabar a Dios. And Peter didn't even give an invitation. Y Pedro ni siquiera dio la invitación He was amazed. y estaba sorprendido. All God wanted to do was give them a chance to hear the gospel. Todo lo que Dios quería hacer era darle una oportunidad de oír el Evangelio. It came because he was sensitive to the Holy Spirit. Y vino porque Pedro estaba sensible al Espíritu Santo. I wonder how many times we have passed by a great moment because we didn't listen. Me pregunto yo cuántas veces hemos desperdiciado un momento superior porque no hemos estado escuchando. Now there's another story Hay otra historia in Acts 16, en Hechos 16. the Apostle Paul. El apóstol Pablo, He wants to go to a place called Bithynia. él quería ir a un lugar que se llama Bitinia And the Lord stops him. y el Señor lo detiene And he has a vision, y él tiene una a visión. dream of a man saying, "Come over and help us."
y sueña de un hombre que le dice, ven y ayúdanos. That man is from Macedonia. Este era un hombre en Macedonia. And so the Apostle Paul said, the Spirit forbade me to go to Bithynia. Y Pablo dice que el Espíritu le impidió ir a Bitinia. And he went to Macedonia Y en vez fue a Macedonia, and Philippi. a Filipos. And that's where the jailer got saved. Y ahí es donde se salvó este And the church carcelero. was started. Y comenzó una iglesia. The Holy Spirit led him. El Espíritu Santo lo guió ahí. Every person is a door. Todas las personas somos una puerta. If you reach that person, you open a big door beyond them. Si tú logras alcanzar a esa persona, lo que haces es abrir una puerta a otras cosas mucho más que están atrás. I'm in Costa Rica because I met a door. Yo estoy en Costa Rica porque conocí a una puerta. Everyone is a door into another world. Todos somos una puerta hacia otro mundo. And now I'm part of that world. Y ahora yo soy parte de ese mundo. When you meet somebody Cuando te encuentras con that alguien you don't know, que no conoces and the Holy Spirit says, speak to that person, y el Espíritu Santo te dice, háblale a esa and they persona, respond, y ellos responden, you have entered a whole world. has entrado en un mundo nuevo. Too much we are in the same world. Demasiado hemos estado en el mismo mundo. Our world gets small. El mundo nuestro es pequeño God is the God of the whole world. y el Dios nos manda a ir a todo el mundo. If we follow the Spirit, He is going to take us somewhere Si seguimos el Espíritu, Él nos va a llevar a algún lado we have never been. donde no hemos estado antes. We do not know. No conocemos. It's an exciting adventure. Es una aventura emocionante. My car has GPS. El carro de él tiene GPS. You have GPS here. Yes. Yeah. Global Positioning Satellite. Satélite de posicionamiento global. It talks to me. Me habla a mí. Sometimes it rebukes me. A veces me reprende. I love my GPS because I'm always going places I don't know. Me gusta mi satélite porque siempre voy a lugares donde no conozco. It says, in 1 mile, turn right. Dice, en una milla dobla a la derecha. In a half mile, turn right. En la media milla o kilómetro a la In a izquierda. quarter of a mile, turn right. Y un cuarto de milla a la derecha. It thinks I'm stupid. Él cree que yo soy estúpido. And then it says, Y después I told you and you missed it. dice, te dije y no doblaste. The Holy Spirit, aren't you glad the Holy Spirit loves you? ¿No te alegras de que el Espíritu Santo te He ama? doesn't call you stupid, No te llama estúpido, but sometimes you feel like it. pero muchas veces te sientes que eres. The Holy Spirit wants to be your guide into places you do not know. El Espíritu Santo quiere ser tu guía a lugares que tú no conoces. This is the fourth Este es el cuarto, answer. la cuarta respuesta. The Holy Spirit's purpose is the same purpose as Jesus. El propósito del Espíritu Santo es el mismo propósito de Jesús. He doesn't have a different purpose. Él no tiene propósito diferente. What is the purpose of Jesus? ¿Cuál es el propósito de Jesús? In Matthew 24, he says, En Mateo 24 dice, no, I'm sorry, it's, I've got the wrong verse.
In Mark 1:17, En Marcos 1:17 he says to his disciples, le dice a los discípulos, "Follow me, and I will make you fishers of men." dice, sígueme y te haré pescador de hombres. And he did. Y lo hizo. We have a clear example. Tenemos un ejemplo muy claro. He didn't say, "Follow me, Él no dijo, síganme and we're going to have a large group." y vamos a tener un gran grupo. That's good. Bueno, But he said, "Follow me, and I will make you fishers of men." dice, síganme y los haré pescadores de hombres. In Luke 19:10, En Lucas 9:10 he said, "The Son of Man has come to seek and save the lost." dice, el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los perdidos, a encontrar y a salvar a los perdidos. If you're going to fish, where do you fish? Si vas a pescar, ¿a dónde vas a pescar? On your front porch? Enfrente de la casa de tu In your casa, backyard? en el traspatio. You fish where the fish are. Vas a pescar donde están los pescados. Most of the time, they're not at church. Y la mayoría de las veces no están en la iglesia. It's uncomfortable to be around real fish. Es incómodo estar alrededor de verdaderos peces. They use bad language. Usan un lenguaje malo. They're sinners. Son pecadores. Sometimes they lie. A veces mienten. It's easy to forget when we were a fish. Y es fácil olvidarnos que una vez nosotros éramos peces. Not long ago, I was with some fish. No hace mucho tiempo yo estaba con peces. I know they were fish Yo sé que eran peces because of the way they talked por la manera de hablar and the way they drank, y la manera de beber the way they smoked. y la manera de fumar. And I could tell they were fish. Yo sabía que eran peces. They smell like fish. Olían a pez. And there I was with the fish. Y ahí estaba con los peces. Now I could do two things. Podía hacer una de dos cosas. I could react to the fish. Podía reaccionar en contra de los peces. I could say, "I thank thee, O God, that I'm not like a fish." Y yo podía decir, te doy gracias, Señor, que no soy como un pescado. Or I could fish. O podría ir a pescar. They built a big bonfire, Hicieron una gran hoguera, as big as the stage. como el tamaño de este escenario. The flames went way up in the air. Y las llamas subían alto en el I thought we were espacio. going to have fried fish. Y yo creí que íbamos a tener It was hot. pez frito porque estaba caliente. And then one of the men said, "Would you pray for one of the men?" Y uno de los hombres dijo, ¿quieres orar por otro hombre que estaba ahí? Before it was over, I had prayed for every man. Y antes de que se acabara el asunto, oré por todos los hombres que Till estaban 2 ahí. o'clock in the morning, Hasta las 2 de la madrugada we had church tuvimos iglesia with the fish. con los peces. It was exciting. Fue emocionante. I felt great. Yo me sentí maravilloso. I felt blessed. Me sentí bendecido. What is the Lord's purpose? ¿Cuál es el propósito del Señor? What's the Holy Spirit's purpose? ¿Qué es el propósito del Espíritu Santo? Is it the same? Será lo mismo. I'm going to be in a hurry. I'll try to move quicker. How do we learn about Jesus? ¿Cómo aprendemos de Jesús? Do we learn about Jesus simply by studying about Jesus, or do we learn about Jesus by following Jesus? ¿Aprendemos de Jesús estudiando nada más acerca de Jesús o lo aprendemos siguiéndolo a Él?
It's easy to study Jesus. Es fácil estudiar acerca de Jesús. You say, I know Jesus because I've read the Bible, Gente que dice, yo conozco a Jesús porque leí la Biblia and I know what he said, y yo sé lo que dijo and I've followed his ministry. y yo he seguido su ministerio. Well, you can learn a lot like that, Puedes aprender mucho así, but that's not really knowing the Lord. pero eso no dice que en realidad conoces al Señor. When you follow the Holy Spirit, Cuando sigues al Espíritu Santo, he will take you places Él te va a llevar a lugares where you will have to know Jesus better. donde vas a tener que conocer a Jesús de una manera mejor. And when what you have learned in your head Y que lo que has aprendido en la cabeza has to become real in your heart, tiene que volverse real en tu corazón. or you'll stop following. O si no, vas a dejar de You know, seguirlo. some follow Jesus and then they quit Algunos siguieron a Jesús y después lo dejaron because it was too hard. porque era muy difícil. The Bible says we will know the Lord if we follow on to know the Lord. La Biblia dice que conoceremos al Señor cuando lo sigamos a Él para conocerlo. This is not a school class. Esta no es una clase escolar, This is a journey. esta es una jornada. When the Lord took the Israelites out of Egypt, he led them on a journey. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, los llevó en una jornada. And they got to know the Lord as they traveled. Ellos llegaron a conocer al Señor en esa jornada. As we follow Jesus, we see that he still does the same thing Y cuando lo seguimos a Él, nos damos cuenta que Él hace lo mismo that he did on earth. que lo que hizo cuando Él estaba en la tierra. He ate with sinners, Comió con pescadores, o pecadores, perdón, real sinners. verdaderos pecadores. He forgave sinners. Él perdonó a pecadores, He healed people, sanó a los enfermos and he declared the gospel. y declaró el Evangelio. He called a crook, Matthew. Él llamó a un ladrón, a Mateo. He went and had dinner with Zacchaeus, Fue a comer con Zaqueo, a man that everybody hated. un hombre que todo el mundo detestaba. Does he still want to do through us what he did? La pregunta es si todavía hará Él lo mismo que Él hizo antes. He was criticized because he fellowshiped with sinners. A Él lo criticaron porque tenía comunión con los pecadores. And he said, the well don't need a physician, Y lo que dijo es que los que están sanos no necesitan a un médico, but the sick. sino que son los enfermos. Can you imagine a doctor having a sign out front? ¿Se imagina usted un doctor con un rótulo que afuera? Only well patients welcomed. Solamente pacientes que están sanos son bienvenidos. Don't bring your germs in here. No traiga sus gérmenes aquí. Our nurses will resent you. Nuestras enfermeras se van a resentir. No. No. You go in a doctor's office, you see sick people. Cuando vas a un consultorio médico vas a ver gente enferma. You go in churches, you see well people. Cuando vas a la iglesia ves gente sana. That's good, Y es bueno. but I'd like to see some real live sinners. Pero a mí me gusta ver pecadores reales. People that didn't know how to do it. A gente que no saben cómo llegar al Señor. Some people that look fishy. Gente que huele y se ve como pez, como We pescado. won't find too many here. No vas a encontrar muchos de esos aquí. But out there, Pero allá afuera there's whole schools of fish. hay montones de pescados. Two more. Dos más. Followers of Jesus need to work together. Los seguidores de Cristo, de Jesús, necesitan trabajar juntos. You can't do this by yourself. No puedes hacer esto solo. We need each other.
Nos necesitamos uno al otro. Jesus sent them out 2 by 2. Jesús los mandó de dos en dos. The Apostle Paul says in Ephesians, we are the body of Christ. El apóstol Pablo dice en Efesios que somos el cuerpo de Cristo. In 1 Corinthians 12, he says, we all have different gifts. Y en 1 Corintios 12 dice que todos tenemos dones diferentes. And we can't say to someone else, I don't need you. Y no podemos decirle a alguien más, no te necesito. We need each other. Nos necesitamos uno al otro. And finally, Y finalmente, I preach the everlasting gospel. este es el Evangelio eterno. It just keeps lasting. Sí, siempre hay más que decir. Finally, we need to realize we're accountable to Jesus. Finalmente tenemos que darnos cuenta que tenemos que rendir cuentas a Jesús. We will all give an account. Todos vamos a tener que dar cuentas. That isn't spoken about very much today. En nuestros días, en nuestro tiempo, no se habla We mucho don't de like the eso. word accountability, Nadie quiere oír de la responsabilidad de dar cuentas. submission, Es una intromisión, authority, o sumisión y bad autoridad. words. The truth is, La we're verdad accountable. es, He said, all authority is given unto me. toda autoridad me ha sido dada. He said in Luke 6, why do you call me Lord and do not what I tell you to do? Y él dice en Lucas 6, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando a hacer? Everyone will give an account. Todos vamos a dar cuentas. Some of us are getting to the place where we're not too far from that. Hay algunos de nosotros que no estamos muy lejos de llegar a ese punto. I believe if you really believe in Christ, you'll go to heaven. Yo creo que si crees en Cristo vas a ir al cielo. But still, even as Christians, we give an account. Pero aún los cristianos tenemos que rendir cuentas. Unto whom much is given, much is required. A quien mucho se da o mucho recibe, mucho se requiere. Lord, Lord means I must do what he says. We know how to worship. Tenemos que hacer lo que Él dice y sabemos cómo adorar. In the last 40 years, there's been a worship revival in the church. En los últimos 40 años ha habido un avivamiento de adoración en la Worship iglesia. is dynamic. La adoración es It's dinámica, powerful. poderosa. The Holy Spirit comes. El Espíritu Santo viene. We need a revival of how to follow the Lord. Pero necesitamos un avivamiento de cómo seguir a Jesús. What would happen ¿Qué If- sucedería if believers became followers? si los creyentes nos volviéramos seguidores? If we actually let the Holy Spirit guide us out in the world? Si dejáramos que el Espíritu Santo nos llevara al mundo, Is the Lord speaking to us? nos está hablando el Señor. Is it more than a sermon? ¿Es más que un sermón? Most of what I have said sounds corrective. La mayoría de lo que he dicho parece como una but corrección, I don't mean it that way. pero no quiero hacer eso. What I want to emphasize are the rewards Lo que quiero enfatizar son las recompensas of following Jesus. de seguir a Jesús. The main reward is we get to know Him better. Tenemos que conocerlo a Él mejor. In every situation, we can understand Him better. En todas las situaciones podamos entenderlo mejor. The joyful ones and the hard ones. Las cosas que son gozosas y las que son difíciles. Another thing is when we follow Him, we have the opportunity to see wonderful transformations.
La otra cosa es que cuando lo seguimos a Él tenemos la oportunidad de ver transformaciones The most maravillosas. exciting thing in the world is to see God change somebody from one nature to another. Lo más emocionante en el caminar con el Señor es ver cómo Él cambia a una persona de una naturaleza a otra. We don't leave people in a dark place. No dejamos a la gente en un lugar oscuro. And one more thing, we get to experience the joy of the harvest. Y otra cosa más es que vamos a experimentar el gozo de la cosecha. There's nothing more exhilarating, exciting than to see somebody you've prayed for and worked with come to Christ. No hay nada más emocionante que ver a alguien con el que has orado, verlo venir a Cristo. Religion is not going to accomplish what I'm talking about. La religión no va a cumplir lo que estoy diciendo. In the United States, we're losing 80% of our young people. En los Estados Unidos se pierden el 80% de los jóvenes. Evangelicals are. Jóvenes evangélicos, Pentecostals are. pentecostales. Because what we're doing is not enough. Porque lo que estamos haciendo no es suficiente. There has to come a change. Tiene que venir un cambio. And it has something to do with knowing Jesus and what He is doing. Y tiene que ver con conocer a Jesús y lo que Él está haciendo. He is real, Él es real, no matter where you find Him. no importa dónde lo He encuentres. is the same. Él es el mismo. He's in church, Él está en la iglesia, He's in the world. Él está en el mundo. He loves Christians, Él ama a los He cristianos loves sinners. y ama a los pecadores. He is no respecter of persons. Él no hace excepción de personas. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I thank You for my friends Gracias, Señor, por mis amigos, and for all of those that are gathering in churches today. por todos los que se están reuniendo en iglesias hoy. Thank You for those that love You. Gracias por los que quienes te aman. And we confess to You, Lord, Y te confesamos, Señor, that we do not know how to do Your will. We don't know how to accomplish Your purpose in ourselves. que no sabemos cómo hacer tu voluntad, cómo cumplir tus propósitos en nosotros mismos. We need You. Te necesitamos. We are concerned for our culture, Nos preocupa la cultura, for the direction of nations. por la dirección en que están yendo las naciones. You called us to be the light of the world. Nos llamaste a ser la luz del mundo. Help us. Ayúdanos. Help us to be light Ayúdanos a ser la luz in darkness. en medio de tinieblas. Help us to take the light into the darkness. Y ayúdanos a llevar la luz a las tinieblas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, I'm going to leave it there. Vamos a terminar aquí. I'll let the Holy Spirit ask the questions Yo voy a permitir que el Espíritu Santo haga las preguntas and give the answers. y también Él dé las respuestas. Amén. Amén. Brother.